En este vídeo vamos a ver cómo se crean las celdas para vertidos dibujándolas en el CAD, con una nueva herramienta que te permitirá hacerlas de una forma rápida y sencilla. Lo primero que haremos es abrir el fichero de dibujo que me han enviado, donde está marcada la zona de vertido que se encuentra en Santoña. Ahora abrimos el programa GPSAP Pro para importar este dibujo dentro del mismo. Usamos la opción del menú CAD, Importar dibujo completo del CAD. Nos fijamos bien en el uso UTM en el que estamos trabajando para que el dibujo salga en su sitio en el mapa. Y aquí lo vemos importado, tal y como está en el CAD. Cambiamos el modelo del mapa para visualizar mejor el dibujo y grabamos el fichero con el nombre de planvertidosantoña.dwn, el cual ya tenía, pero que sobrescribo para esta demo. Aconsejo no poner ñes ni tildes en todos los nombres de carpeta o archivo que crees. Y ahora, sobre la zona de vertido, vamos a usar la nueva herramienta de configurar y dibujar malla en el CAD, que se encuentra en el menú CAD de GPSAP Pro. En el cuadro de diálogo que nos surge, vemos que podemos elegir la capa del CAD donde dibujar la malla, poner el tamaño de la cántara, que en el caso de nuestro gánguil es de 20 metros de largo por 5 metros de ancho, y el número de filas y columnas que deseamos para la malla, que lo dejamos en 50 columnas por 20 filas. Por último, podemos rápidamente seleccionar el origen y ángulo de la malla, que será lo primero que hagamos para que se aprecie lo dinámico que es. Simplemente pinchas un punto y seleccionas un ángulo con el ratón y se dibuja la malla. Y si, después de que se dibuje esta primera opción, no estás de acuerdo con el resultado, te vuelve a preguntar otra vez el origen y ángulo, y así continuamente hasta que estés de acuerdo, lo cual en mi caso pasará cuando seleccione la esquina superior izquierda del polígono dibujado y, poniendo la referencia a objetos a punto final, como ángulo selecciono el punto final de esa línea superior, y con esto ya tengo el origen y ángulo que deseo. Por lo que pulso el botón derecho del ratón o la tecla Enter, y el programa vuelve a presentarme el cuadro de diálogo de dibujar malla, donde puedes cambiar el número de filas y columnas. Después pulsas Previsualizar para ver si cubre toda la zona de trabajo, y si no lo hace, pulsas el botón derecho del ratón o la tecla Enter y vuelve a salir el cuadro de diálogo donde cambias filas y columnas hasta que estés de acuerdo con el resultado, o sea, cuando la malla de celdas cubra todo el polígono que marca la zona de trabajo. Una vez que estés de acuerdo con el resultado, pulsas el botón Dibujar y Terminar del cuadro de diálogo y verás cómo esas celdas aparecen en GPSAP Pro y se dibujan en el CAD para empezar a trabajar. Como veis, es una manera muy sencilla de dibujar las celdas de vertido para cualquier trabajo que puedas tener, y además lo haces sobre el CAD, con lo que esto facilita el trabajo al poder usar un programa de CAD que ya conoces. El programa automáticamente se configura poniendo como celdas del trabajo la capa que hayas elegido para dibujar la malla, y ahora solo queda echarle un ojo a la configuración del vertido, para comprobar que se dibuja la línea a la celda, que se dibuja el texto de la misma, que el bloque es el de mi gánguil y que la información visualizada será la que quiero ver mientras trabajo. Voy a configurar el programa para que se vea el bloque del gánguil en el CAD y en el programa al mismo tiempo, y que minimice el programa cuando empiece la comunicación. Pulso el botón derecho del ratón sobre el botón Play y selecciono un fichero de emulación que he creado para esta demo, y así veremos exactamente lo mismo que pasaría en el caso real de que estuviéramos comunicándonos con un receptor de GPS. Al empezar la comunicación veo que la celda activa es la número 8 y allí es donde se dibuja la línea de aproximación para ayudarte a maniobrar con el barco. Pulso Zoom a la antena para ver el barco en el CAD y ahora solo me queda elegir la celda donde deseo hacer el vertido, y como veis aquí, conforme muevo el ratón se va viendo en la barra de herramientas de GPSAP Pro. Uso el botón de seleccionar celda en el CAD para ir y elijo la celda, para lo cual primero debo de quitar la referencia a objetos que la tenía activada. Pruebo de nuevo y ahora sí cambia la celda activa. Pongo como activa otra celda, la 574, dibujándose la línea desde el barco hasta la misma. Y para ver un ejemplo pulso el botón Grabar, como si estuviera encima de la celda haciendo el vertido, y veo cómo cambia de color la celda, así como el texto de la misma, en el cual ahora mismo pone 574.1, donde el 1 significa vertido 1. Compruebo que lo que está ocurriendo en el CAD también está ocurriendo en el programa GPSAP Pro, cosa importante, ya que se van guardando todos los vertidos en el histórico, exportable a Excel, para poder controlar el trabajo que has hecho y cómo lo has hecho.
Y con esto ya habéis visto lo sencillo que es crear una malla de celdas para vertidos en el CAD, lo cual es más fácil que hacerlo con la orden matriz o array en inglés, del mismo CAD, ya que permite el tanteo dinámico, lo cual es de lo más común a la hora de crear la malla.